Bueno, hemos dado algunas charlitas breves, 3 charlas previas, que en realidad han sido muy breves, han sido tocadas por encimita. Este tema amerita un taller de mayor profundidad. Algún rato quizás lo podamos hacer. Estoy a la expectativa de ver si es que el próximo año, si Dios nos da la salud y la vida, podemos organizarnos en este sentido para topar más profundamente los temas que de manera ligera lo hemos visto en esta ocasión. Y obviamente tenemos que llegar a este punto la última charla que quiero dar al respecto. Digo, es necesario llegar a este punto, porque después de haber dado un diagnóstico de la condición de la familia, después de haber apreciado un poco las causas, las situaciones que nos han llevado a lo que hoy es la sociedad, y la sociedad no es sino la suma de familias, después de haber visto un poquito igualmente las responsabilidades que tenemos cada uno en la posición que tenemos de nuestra familia, ya como cónyuges, ya como padres, ya como hijos. Y la última charla que tuvimos el día domingo de ponerle ganas, ¿no? Para entrar en ese diseño de Dios, de volvernos al diseño de Dios. Yo quiero aquí hacer una insistencia en este sentido. Si bien es cierto, hoy estamos hablando de la familia y el tratar de enfocarnos como tiene que ser, es decir, dentro del propósito, del diseño, de lo que Dios tiene pensado para la familia, o lo que tuvo siempre pensado, no es que Dios cambia de opinión. El volvernos al diseño de Dios en cualquier ámbito, sea de manera personal, en nuestra relación con el prójimo, en nuestro trabajo, en cualquier ámbito, el tratar de encajar dentro del plan de Dios, no es fácil, no es fácil, ¿sí? Es tratar de que nosotros podamos tener la flexibilidad, tener la sensibilidad del alma para dejarnos moldear a efecto de poder calzar en ese diseño. Ahora, cuando ya estamos dentro del diseño, cuando hemos entendido el plan de Dios y hemos acoplado nuestras vidas a ese plan, no ese plan a nuestras vidas, que ese es el gran error que existe hoy en día, las cosas van a fluir, las cosas tienen que darse, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, Dios tiene un plan, pero también tiene un objetivo, ¿sí? Y el objetivo siempre será de mucha bendición para nuestras vidas. Por eso le digo, el tratar de meternos en ese cauce de Dios que nos lleva a la bendición no es fácil, pero hay que insistir, hay que perseverar, hay que seguir. No podemos doblegarnos, vamos a fallar, vamos a caer, porque somos seres humanos, pero hay que ponerle ganas. Ahora, claro, en cuanto a la familia es un poquito más complicado este aspecto, porque ya no dependemos únicamente de nosotros, aunque cada uno tiene que hacer su parte, pero si los otros no hacen su parte, sí se dificulta el poder disfrutar de esas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y es precisamente de este tema con el que quiero concluir la segunda parte, digamos, la cuarta parte de la familia, pero la segunda parte del segundo título que le dimos, que es la familia en el diseño de Dios. Yo no sé, usted, ¿qué habría pensado, qué habría imaginado antes de que el pecado entre en el ser humano y que Dios le formó al hombre en sus manos, tomando del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida? Cuando Dios miró que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea, y de él mismo saca una costilla y entrando en profundo sueño, Dios diseña a esa pareja perfecta, ese complemento perfecto, que esa es la ayuda idónea. Y de pronto Adán despierta y ve, no debe haber tenido el más mínimo reparo, Adán, no debe haber tenido el más mínimo reparo al ver esa ayuda, ese complemento, esa pareja que Dios le hizo a él. Y cuando Dios decide bendecirles y dice que una de las bendiciones fue la multiplicación, es decir, los hijos, el formar una familia, todo esto debe haber tenido un diseño perfecto, ¿sí? Una planificación, pero maravillosa, que obviamente no se parece en nada a lo que hoy vivimos, por más bien que vivamos, por más linda familia que tengamos, por más hermosa relación que podamos tener, y espero que así sea, y si no, que vayamos en ese camino.
Pero el diseño de Dios es totalmente perfecto. Y como era un diseño perfecto, obviamente sus resultados o la vivencia que debíamos experimentar nosotros dentro de ese diseño también es perfecto y es maravilloso. De tal manera, ¿por qué advierto esto? Porque digo de tal manera que al mirar lo que dice la palabra de Dios en el Salmo que vamos a tomar como referencia y otras citas bíblicas más, al entrar en este entendimiento del plan, de los resultados, del objetivo, de la bendición que Dios tiene para la familia, no piense que estoy exagerando, ¿sí? No piense que estoy exagerando, sino más bien entendamos que es un plan de Dios, es un diseño de Dios, es un objetivo de Dios y por lo tanto quizás hasta pueda ir más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. ¿Qué es lo que yo he oído como pastor? ¿Qué es lo que yo he escuchado como familiar, como amigo? Porque yo tengo seres humanos en mi entorno también, frente a familias con problemas que se conforman con que algo haya mejorado, se conforman con que de algún problemita lograron salir, con que ya tuvieron mediana estabilidad en otro ámbito, ¿sí? Y no es eso definitivamente el plan de Dios. Así que le pido que vayamos por favor al Salmo 128, el Salmo 128, en el que nos muestra, vamos a leer todo el Salmo, son apenas seis versículos, pero digo, es el que nos muestra ese objetivo, ese resultado, ese pensamiento que tiene Dios para nuestra vida familiar. Entonces hago yo la lectura, le pido por favor que usted siga con atención y con reverencia a esta porción de la palabra de Dios. Salmo 128, los 6 versículos, los pocos 6 versículos que tiene. Dice así, tenemos todos, amén, con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de la casa, de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. ¿Sí? Bueno, estos, al menos los primeros 4 versículos resumen de manera maravillosa, primero porque son entendibles a nuestro intelecto y digo, resumen lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? Y que, insisto, contrasta totalmente con los conceptos que hoy tenemos de familia. Yo le había mencionado, por ejemplo, que hoy hay una preocupación mayor por el tener que por el ser, más estamos preocupados de la parte de la vanidad que del corazón, que del interior del ser humano, ¿no? Y aquí la palabra de Dios nos contraría en ese sentido. Pero vamos por partes. ¿Qué dice este versículo? Lo primero que dice es que cada una de las personas que componemos la familia, en la posición que tengamos, debemos ser personas temerosas de Dios, cada uno, ¿sí? Es decir, yo como hijo, por ejemplo, no puedo esperar que solo el gran compromiso de mi padre, que solo el deseo que tiene mi padre en servir a Dios, en conocer de Dios, que Él sea el que lea la Biblia y se entere para que luego a mí me transmita como cuentito y que eso haga que la casa funcione perfectamente bien. No es así, no es así, ¿no es cierto? O que la esposa piense y diga, no, mi marido es el sacerdote de la casa y como sacerdote de la casa, pues él es el que debe leer la Biblia, el que debe conocer y el que debe poner por obra. Y a mí me tiene que aguantar porque él es un hombre de Dios. No, tampoco es así y tampoco funciona igualmente con los hijos, ¿no es cierto? Entonces dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, ¿sí? Y todo aquel es el padre, es la madre, son los hijos. Todos debemos manifestar este temor a Dios. Y permítame explicarle un poquito lo que implica el temor a Dios, ¿sí?
El temor a Dios, obviamente, no, una de las acepciones de temor es el miedo, y no está diciendo eso. Jamás Dios diría que uno se maneje con miedo a Dios, ¿sí? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿cómo uno puede tener miedo a algo que nos hace tanto bien y que proviene de Él, que es el amor? En el libro de Proverbios, capítulo 8, define muy bien, inclusive dando ejemplos de lo que implica el temor de Jehová o el temor a Dios, ¿sí? Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice Dios, ¿sí? Entonces, el temor a Dios es esto, es aborrecer el mal. Pero para aborrecer el mal, nosotros debemos amar el bien, ¿sí? ¿Y cómo, si somos personas fallidas, si tenemos una naturaleza pecaminosa, podemos amar el bien? Cuando comprometemos nuestras vidas con Dios. Cuando uno le dice: Señor, ahora que tú me has rescatado, ahora que te has cruzado en mi camino, en mi caso hace ya 32 años, el poder haberle dicho: Señor, yo quiero hacer las cosas que a ti te agradan, aunque a mí me desagraden. Y no quiero hacer las cosas que a ti te desagradan, aunque a mí me agraden, ¿sí? Entonces, esta transformación que tiene que suceder en nuestras vidas, fruto de un amor sincero, de una entrega sincera, de un compromiso verdadero con Dios, eso se da, ¿no? Y vea, quienes ya tenemos algún tiempo de vida sobre la tierra y quienes tenemos algún tiempo de vivir en los caminos de Dios, nos damos cuenta cosas que antes nos gustaban, nos agradaban, nos atraían, ¿sí? Hoy, obviamente, terminamos aborreciendo, ¿sí? Por decirle, el estar con amistades y compartir eh, las, los pecados que compartíamos con ellos, pegarnos unos tragos, hablar porquerías. Y antes nos gustaba porque nos hacía reír o nos mantenía unidos entre el grupo, etcétera, etcétera. Hoy aborrezco, ¿no es cierto? Ahora, hay que tener conciencia de que ese aborrecimiento no es un rechazo a la persona, sino un rechazo a las acciones, ¿sí? Entonces, no es que yo aborrezco a las personas que hacen eso, no, aborrezco las acciones que antes yo tenía y que quizás algunos mantienen ese tipo de cosas. Porque si yo comienzo a aborrecer a las personas, primero voy a quedar aislado y segundo, nunca voy a poder ser luz para ellos, ¿no es cierto? Entonces hay que entender bien las cosas, ¿sí? Entonces, antes uno apreciaba tal o cual situación, admirábamos a los artistas por su manera de vivir, por lo que se sabía de ellos. Sí, hoy aborrezco eso. ¿Por qué aborrezco? Porque claro, uno tiene que darse cuenta que los artistas, que son ídolos, ¿sí? No son solo lo que nos presentan, sino que detrás de ellos hay una vida, y hay una vida pecaminosa, hay una vida fallida, hay una vida destruida, ¿sí? Que el mundo le maquilla de tal manera para que parezca bonito, ¿sí? Y que se vuelva un referente en nuestras vidas. Entonces, es necesario que uno llegue a tener un verdadero compromiso con Dios, ¿sí? Porque ese compromiso con Dios va a hacer que nosotros amemos hacer el bien. Y el bien y el mal no son verdades relativas, ¿sí? Es decir, no es que lo que a mí me parece bien a ti te puede parecer mal y viceversa, no. El bien y el mal lo determina la Biblia. La palabra de Dios nos dice qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Entonces, yo debo amar lo que la Biblia dice que es bueno, el tratar de agradarle a Dios bajo sus parámetros, porque hoy sería terrible que nosotros permitamos, bajo el relativismo en el que vivimos, ¿sí? Que yo diga: es que yo amo el bien, y una persona dice: es que lo que para ti es bueno, para mí es malo, ¿sí? Y lo que tú dices que es malo, como, qué sé yo, de tal o cual situación, para mí es bueno. Y si para mí es bueno y para ti es malo, entonces ¿en qué quedamos? No. Entonces, el temor de Dios, como dice el versículo 13 del capítulo 8, es aborrecer el mal
siempre y cuando podamos tener el discernimiento del bien y el mal que parte de su palabra. Amén. Ya, entonces ahí dice, bienaventurado todo el que teme. Volvemos al Salmo 128, que es nuestro salmo de referencia. Vamos a ver otros versículos, pero eso es de referencia, ¿sí? Bienaventurado todo aquel que teme a Dios. Es decir, bienaventurado significa, por un lado, un constante fluir de gozo. Eso es uno de los significados de bienaventurado. Y otro concepto que es muy lindo de bienaventurado es que todo te va a salir bien. Ese es bienaventurado, ¿sí? Entonces, todo, en el área que sea, en el área sentimental, en el área emocional, en el laboral, en el material, en todo, en el área académica, en todo te va a salir bien. Entonces, eso es bienaventurado, ¿sí? Entonces, una persona bienaventurada es una persona que le va bien en todo, ¿sí? ¿Y quién no quiere que le vaya bien en todo? O sea, que levante la mano y diga, yo quiero que vaya bien solo económicamente, pero sentimentalmente quiero que me vaya mal. Nadie va a decir algo así, ¿no es cierto? Todos queremos que nos vaya bien en todo, pero ese bien que anhelamos y que es propuesta de Dios, que es anhelo de Dios, que es un objetivo de Dios para nuestras vidas, va a darse cuando nosotros nos manejamos correctamente delante de Dios. Es decir, cuando somos temerosos de Dios, porque vamos a hacer lo que a Dios le agrada y no vamos a hacer lo que a Dios le desagrada. ¿Cómo llegó a ese punto? Con un real compromiso con Dios. Si cuando uno es honesto y le dice, verdaderamente yo quiero hacer lo que a ti te agrada y no quiero hacer lo que a ti te desagrada. No importa lo que yo piense, no importa lo que yo quiera, simplemente quiero agradarte. Amén. Eso como un primer paso. Segundo, dice que vamos a ser bienaventurados y vamos a estar dentro de ese plan precioso de Dios cuando nosotros nos manejamos siempre dentro de sus parámetros. Al final del versículo 1 dice que anda en sus caminos, ¿sí? Es decir, cuando tratamos de manejar nuestras vidas dentro de los límites que Él nos pone, dentro de los parámetros que Él nos pone. Yo no puedo esperar ser bienaventurado si tomo caminos equivocados, ¿sí? Yo no puedo esperar ser bienaventurado si es que me distraigo y me voy por un costado, si es que quiero acortar el camino. No voy a ser bienaventurado de parte de Dios, no voy a ser bendecido, ¿sí? Entonces hay que mantenerse siempre en sus caminos. ¿Cómo se mantiene siempre en sus caminos? Le puedo dar un tip a usted y usted va a estar de acuerdo conmigo, por eso vino en esta noche. Para mantenerme en los caminos, yo debo congregarme. Yo debo congregarme. Porque puede ser por ahí que pase que a lo mejor de lunes a lunes no leo la Biblia, pero al menos cuando me congrego me hablan de la Biblia. Y eso me va a permitir saber cómo debo manejarme en las distintas áreas de mi vida. Hoy tuve una linda reunión, una muy linda reunión, que recibí el día de ayer la invitación. Yo tengo un chat de los pastores del Valle, de mis amigos pastores del Valle. No son todos, lastimosamente, no conozco a muchos, pero algún rato formé ese chat y formé porque quise hacerme amigo de ellos, ¿sí? Nos tomamos un cafecito en una ocasión, nos tomamos un cafecito en una segunda ocasión y bueno, no ha habido mayor oportunidad de reunirnos, ni mucho menos. Pero ayer recibí una invitación por ese chat en el que me decían, querido Pastor Santiago, quisiéramos ver si podemos reunirnos mañana, o sea, ahora, a las 4 de la tarde, en el lugar que alguien ofrezca, para orar por nuestro país. Sin mayor agenda, ni mucho menos. Entonces dije, amén, amén, viendo las cosas como están en nuestro país y sabiendo que estamos a pocos días de tomar una decisión sobre nuestro país, que va a repercutir directamente en nosotros, dije, perfecto, perfecto, ahí voy. Y fuimos exactamente así, de 4 a 5, ¿sí? Estuvimos pocas personas, los otros se disculparon por actividades que ya tenían programadas. Y quien tomó la iniciativa de esta invitación dijo, hagamos esto, ¿sí? Yo quiero orar por esta situación. El otro dijo, yo quiero orar por esta otra. Sí, cada uno de nosotros tuvimos un tiempito de oración, cada uno nos sumamos a las oraciones del resto. Todo perfecto, todo lindo. Una hora estuve ahí en este propósito, en esta oración, ¿no? Y cada una de las oraciones que hicieron los pastores que acudieron hoy, que estuvimos poquitos, creo que estuvimos 6 o 7 no más. A mí
Por un lado me redarguía y por otro lado me orientaba. La oración de ellos me orientaba, digo, claro, claro, qué lindo, ¿no? Lo que acaba de orar el pastor X. Después oró otro hermano, hay otro pastor. Sí, digo, ve, qué perfecto. Entonces me orientó, ¿por qué? Porque estuve reunido entre siervos de Dios. Cuando venimos a la iglesia y nos congregamos, eso nos permite manejarnos dentro de sus caminos. ¿Sí? Cuando uno deja de congregarse, ¿sí? Está corriendo un riesgo altísimo de desviar sus caminos, de apartarse, de enfriarse y de ya no amarle a Dios como tenía que amarle. ¿Para qué? Para apartarnos del mal, ¿sí? Caminar dentro del bien y ser bienaventurados. Amén. Por eso es que a la congregación también se le llama familia de la fe. Amén. Bueno, un aspecto sumamente importante, parece muy obvio, ¿no? Muy obvio, pero hoy nos damos cuenta que es sumamente importante, es el que está a continuación en el versículo 2, ¿sí? Y dice que la provisión que nosotros llevemos a nuestro hogar para servirnos de ella tiene que ser honrada y esforzada. Mire lo que dice el versículo 2. Cuando comieres del trabajo de tus manos, cuando comieres del trabajo de tus manos. Se está refiriendo a esto, se está refiriendo a que nosotros debemos servirnos, ¿sí?, de la provisión que honradamente la podemos procurar con nuestro trabajo, que esforzadamente la podemos hacer. Yo le decía, hoy estamos más preocupados en tener que en ser, y como estamos más preocupados, o la sociedad está más preocupada en tener, no importa cómo se tenga, a través de la corrupción, a través de la injusticia, a través de pisotear al prójimo, a través del perjuicio, y no es así. Y no es así, ¿no es cierto? Dios quiere que nosotros seamos prósperos, sí quiere que seamos prósperos. La palabra de Dios habla en muchas partes de la Biblia que seamos prósperos, que seamos bendecidos. Nos aclara allá en 2 de Juan diciendo que, amado, yo deseo que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Entonces Dios quiere que seamos prósperos económicamente, sí quiere, pero quiere que primero seamos prósperos en nuestra alma, es decir, que crezcamos como seres humanos. Entonces la prosperidad está dentro del plan de Dios, sí está dentro del plan de Dios, pero siempre por la derecha, pero siempre haciendo bien las cosas, siempre haciendo lo correcto. No podemos pensar que de pronto, que Dios nos guarde, ¿no?, un negocio chueco, actos de corrupción, algo que venga por la izquierda, por un lado oscuro, ¿sí?, y decir, Dios me ha bendecido. Eso no es bendición de Dios, eso es un tropiezo y puede ser hasta ¿qué le digo? Un camino a la destrucción. La Biblia aclara, ¿no?, y dice que tengamos cuidado con las riquezas que se hacen de hoy a mañana, ¿sí? Entonces, aquí yo quiero explicar algunos aspectos que tienen que ver con esta situación del versículo 2, que vamos a ser bienaventurados cuando comamos el trabajo de nuestras manos. O sea, servirnos de lo que Dios nos quiere dar y de lo que podemos hacer, ¿sí? Desde ya le anticipo que Dios tiene una prosperidad para cada una de nuestras vidas y por lo tanto no tengo que fijarme en la ajena, ¿sí? Yo quisiera tener lo que el otro tiene, no. Yo quiero tener lo que Dios me quiere dar, ¿sí? Y cuantitativamente no importa si es más o menos. Lo que Dios me quiera dar, eso es lo perfecto y con eso voy a ser feliz. Amén. Y para eso le voy a dar lectura de estos dos versículos. En realidad yo tenía en mente otros versículos, pero se me cruzaron estos, digo, son perfectos. Eclesiastés capítulo 8, un poquito más adelante de Salmos. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Eclesiastés capítulo 8. Le voy a dar lectura de los versículos 12 y 13. Y luego le doy una pequeña explicación. Eclesiastés capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Qué dicen estos versículos? Estos dos versículos
Lo único que están diciendo es, si tú haces las cosas bien, te va a ir bien. Y aunque veas que el impío aparentemente le va bien, ¿sí? Y quiere prolongar sus días, se va a encontrar con Dios, con la justicia de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer bien. Y si veo que otro se enriquece, que otro crece económicamente y que nadie se da cuenta o que simplemente nadie tiene pruebas en su contra, no importa, no importa. La palabra de Dios nos insta, dice, no te preocupes cuando ves que el pecador prospera. Tranquilo, como que Dios está diciendo, ve, déjale en mis manos. Tú encárgate de hacer bien las cosas, ¿no? Yo suelo decir cuando hay personas que me dicen, pastor, me va mal, ya llevo años, que no sé qué. Le digo, vea, si usted está haciendo bien las cosas, confíe que le va a ir bien. Porque Dios no es injusto. Si Dios dice que no dejará pasar al impío por justo y al justo por impío. Entonces, si uno hace bien las cosas, va a tener tropiezos, vamos a tener pruebas, vamos a tener ciertas dificultades. Sí, vamos a tener. No digo que nunca no vamos a tener una necesidad o una escasez. No, habrá momentos. Pero cuando uno hace bien las cosas, a la vuelta de la esquina, nos va a ir bien. Yo recuerdo tanto estos versículos y recordaba hoy que los volví a ver cuando yo tenía mi trabajo secular. Yo trabajaba para una institución militar y tenía mi Biblia en un cajoncito, no es que le tenía a la vista tampoco. Tenía un cajoncito y cuando las poquísimas veces que por excepción tenía un espacio de relax porque tenía mucho trabajo, pero las poquísimas veces que tenía un espacito de relax, es decir, que no tenía trabajo pendiente ni nada, o simplemente estaba a la espera de que me llegue documentación para trabajar y no me llegaba, entonces en esos espacios normalmente yo a veces abría la Biblia y leía, ¿no? Mi posición en aquella institución era un poquito delicada, porque como abogado que soy, yo tenía que hacer las cosas legalmente y tratando de que la legalidad también sea justa, porque no toda la ley es justa, ¿no? Entonces, claro, a veces habían, ¿no?, estos intentos de negociados y de saltarse las leyes y de que primero hagamos lo malo y luego la acomodamos todo. Entonces yo me volvía hasta cierto punto una piedra en el zapato, una piedra de tope, ¿no? Porque llegaba a mí y yo decía, no hay cómo, esto no es así, se hizo mal, hay que volver a hacer. O simplemente las cosas no pueden pasar porque hay estos aspectos que no son correctos. Y había un jefe en aquel entonces que me decía que yo le ponga el precio para dejar pasar. Entonces yo le decía, es que mi precio es altísimo, ¿sí? Y alguna vez me dijo, ¿así? Le digo, sí, mi precio es la sangre de Cristo Jesús, porque yo fui comprado a precio de sangre. No hubo situación más terrible como la contestación que yo le di a este hombre. Se irritó sobremanera, se molestó, me dijo que soy un fanático, que bueno, si no me pegó es porque sabía que yo podía reaccionar, ¿sí? Y me dijo, usted se va a morir en la inmundicia y en la pobreza porque no quiere prosperar. Yo le contesté, le dije, sí quiero prosperar, pero haciendo bien las cosas. Que no es que no quería prosperar, sí quería prosperar. Y de hecho, el tiempo que estuve ahí, con un sueldo tan bajo y todo, y Dios me bendijo, pero prosperé con el fruto de mi trabajo. En aquel entonces había cómo ejercer una función pública y ejercer la profesión privadamente, entonces lo pude hacer. No digo que qué bestia cómo salí, no, salí de la institución con una mano delante y otra atrás, pero nunca me faltó el pan de cada día para mis hijos, ¿sí? Nunca me faltó para cubrir las necesidades y hasta para suplir algunos anhelos que teníamos. Entonces, es necesario que nosotros nos enfoquemos en esto, ¿sí? De que Dios nos va a bendecir, de que Dios nos va a prosperar, pero siempre tengo que hacer bien las cosas. Y otro aspecto que quiero destacar es que Dios nos va a prosperar en la medida de lo que Él considera que nosotros podemos manejar. Porque no todo mundo, vaya usted a saber cuáles son las consideraciones que Dios hace, pero no todo mundo, ¿sí?, puede llegar a tener mucho. Y eso se ha probado inclusive, tristemente, en medio del pueblo cristiano. Que personas que anhelan tener mucho, cuando llegan a tener algo de lo mucho que anhelan, se apartan, se desvían, se rinden al pecado. Entonces es por eso que es mejor ser sensato y decirle, Dios mío, dame todo lo que tengas programado para mí, pero que nada me aparte, ¿no?
que nada me aleje, que no vaya a caer en la segunda parte de Proverbios 8:13, que habla del temor de Jehová, ¿sí? En la arrogancia, en la soberbia, en ser orgulloso, en ser prepotente. Si es que la provisión que Dios me va a dar, yo no la voy a poder manejar y voy a caer en eso, que no me dé, que no me dé, ¿no es cierto? Que me dé hasta donde yo pueda manejarme de tal manera que la bendición de Dios, la prosperidad material de Dios, ¿sí? No sea un tropiezo para mí, ni yo ser tropiezo para otros. Amén. A esa prosperidad hay que apuntar. Entonces, si comemos el trabajo de nuestras manos, vamos a ser bienaventurados. Nunca nos va a faltar. Si hacemos bien las cosas, Dios nos va a bendecir. Dios nos quiere prosperar y nos va a prosperar en la medida de nuestra fidelidad. Porque si somos fieles en lo poco, es decir, si somos obedientes, si nos manejamos en santidad, en humildad, en sencillez de corazón, si somos generosos, si somos solidarios con el prójimo en lo poco, Dios nos va a dar también en algo más, ¿sí? Pero no aspiremos a ser multimillonarios y a ser, no, pastores, que si somos multimillonarios, yo voy a dar a la iglesia. No, hoy que es poco de, ¿sí? Y Dios verá su fidelidad ya. Amén. ¿Sí? Yo conocí de muy cerca a un hermano que cometió este error, ¿sí? Que le iba bien en la vida, económicamente hablando, ¿sí? Nunca él se imaginó y de pronto le comenzó a ir muy bien, ¿no? Y algún rato yo haciéndole broma, yo no era pastor ni nada en esa época, era un hermanito más de la iglesia, y él me vio a mí haciendo un cheque. Me dice, ¿y eso? Le digo, es mi diezmo, ¿sí? Dice, ¿tú das? Le digo, claro, si Dios me da, es obvio que tengo que dar, ¿no? Ah, dice, no, yo hice un pacto con Dios. Le digo, así, sí. Dice, que cuando tenga no sé qué cosa, ahí le voy a dar. Digo, uy, estás perdido, hermano. Dice, no, sí, y yo le cumplo. No le alargo el cuento. Fue a parar en la cárcel y la iglesia tuvo que ayudarle y nunca lo dio. Entonces, hay principios bíblicos que rigen nuestra vida en muchos aspectos y el financiero es uno de esos, ¿sí? Entonces, si Dios me da la provisión para sostenerme y sostener a mi familia, ¿sí? Si Dios me permite comer todos los días, yo tengo que retribuirle a Dios, ¿no es cierto? Y decirle a Dios, yo he sido parte de este llamado tuyo, de esta obra tuya. Yo quiero retribuir, porque mi retribución va a permitir que llegue tu palabra a otras personas. Amén. Yo sé que cuando se topa el aspecto financiero no nos gusta, porque somos, por cultura los latinoamericanos, no somos dadores alegres, ¿sí? Pero es necesario entender así. A mí me preguntó hace algunos años, ¿sí? Cuando ya estábamos aquí nosotros, me dijo, qué bestia cómo Dios te ha bendecido, ¿no? Con tremenda iglesia, ¿sí? Y él mismo se contestó, dice, pero yo me acuerdo que tú eras súper fiel con tu diezmo, dice, cuando no eras pastor, cuando eras uno más. Le digo, puede ser eso. Yo sé que no merezco nada, yo sé que no merezco nada, pero puede ser eso. Dice, porque el fulanito que era de tu época también puso iglesia. No tiene ni para pagar el arriendo de la iglesia. Digo, ve, ¿quién soy yo para decir que merezca yo algo o que otro no lo merezca? Pero la fidelidad, ¿sí? En lo poco. Y no estoy hablando solo de mi fidelidad hacia la obra de Dios, sino en todo, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo 2 platos de arroz y alguien necesita, ¿sí? Y de esos 2 puedo hacer 3, le doy pues, le doy. Porque la mano generosa es la que prospera, dice la Biblia. ¿No es cierto? Entonces, en esa medida Dios nos va a bendecir. Y algo le digo, no le puedo decir que es una clave ni un principio bíblico, pero sí ha sido una realidad con las personas que queremos hacer las cosas bien para con Dios, ¿sí? Es el hecho de ser misericordiosos con la gente, ¿sí? De ser misericordiosos, ¿sí? Y eso implica que nosotros primero no nos quejemos con Dios cuando quizás no hay lo que anhelamos, ¿sí? Cuando tengo, tengo, cuando no tengo, no tengo, ¿sí? Allá Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos, creo que es el 10 y el 11, antes de llegar a uno de los versículos más conocidos de la palabra de Dios, que es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
ese famoso y lindo versículo y muy repetido versículo que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, sí, ese tiene relación con la parte financiera, porque los versículos anteriores hablan de eso. Y Pablo da este principio maravilloso, ¿no? Que dice, he aprendido a vivir cualquiera sea mi condición, ¿sí? Sé tener mucho y sé pasar necesidad. Por todo y para todo estoy enseñado. Y ahí viene, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dicho de otro modo, dice, si no tengo, no me quejo, me acoplo a lo que tengo. Y si tengo, no lo proclamo, simplemente le agradezco a Dios. Amén. ¿Sí? Así es como tiene que ser. Cuando comemos el trabajo de nuestras manos, que ese es el punto que estamos topando. Y claro, más adelante nos da la pauta de que quizás, digo yo, con el pasar de los años, ¿no? Ya tengo voy para 34 años de matrimonio, tengo mis 3 hijos, hoy tengo mis nietos, que son una bendición. Y con el pasar de los años uno va dando el verdadero valor a lo que tiene valor. Cuando uno es más joven, no digo que sea pecado, ni mucho menos, ¿no? Pero cuando uno es más joven a veces se detiene o se afana por cosas que a la vuelta de la esquina uno dice, te gana, ¿no? Te gana. Pero bueno, ahí le vamos. Son etapas de la vida que hay que aprender a manejarnos en esas, ¿sí? ¿Qué es lo verdaderamente valioso en una familia? La familia, ¿sí? No es la casa, a pesar de que tenemos que procurar vivir bien. Ya le digo, la prosperidad es una añadidura que Dios quiere darnos a las familias. Pero lo verdaderamente valioso en la familia, ya le digo yo con el pasar de los años, es eso, es la familia, ¿cierto? Imagínense que lleguemos a la vejez, a la vejentud, como yo suelo decir, y que lleguemos fruncidos con mi esposa, malgeños, teniendo malos recuerdos, guardando rencor. Terrible, ¿no? A diferencia de que lleguemos dos viejitos felices, contentos, y que cuando estemos a solas, los recuerdos que nos vengan a la mente, haya un 99.9% de lindos recuerdos y quizás un recuerdo por ahí, o sea, cuando nos vino a visitar tu mamá. No, es vacilada, ¿no? Yo digo eso y mi esposa, bueno, ella ha de ver esta grabación. Y me dice, ¿por qué dices así si tú tuviste una relación con mi mami lindísima y yo con la tuya también? Y es verdad, es el gusto de hablar mal de las suegras nada más, ¿no? Pero en realidad que yo he tenido esa bendición de tener. Yo fui el hijo varón que mi suegra no lo tuvo, así le decía yo, y ella lo corroboraba, ¿sí? Y mi esposa para mi madre también llegó a ser, hijo, a pesar de tener 3 hijas muy lindas que son mis hermanas, pero yo voy a tener un grado de confianza con mi madre increíble, ¿no? Entonces las vaciladas a las suegras es por vacilar nada más, ¿no? No porque gracias a Dios sea una vivencia. ¿Qué dice el propósito de Dios, el diseño de Dios para nuestras vidas como familia? Que nuestra esposa va a ser una maravilla. Mire cómo le describe ahí, dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, ¿sí? Dice que las esposas van a satisfacer con suficiencia, ¿sí?, cada espacio que ellas lo tomen. Dice, tu mujer será como fruto de vid a todo lado de tu casa. ¿Cómo va a ser esa esposa? Solo como referencia le dejo de tarea. Proverbios 31:10. ¿Sí? La esposa va a ser ese consuelo, va a ser esa ayuda, va a ser ese apoyo, va a ser esa mujer trabajadora cuando tiene que ser trabajadora, va a ser esa mujer que ayude a educar y a tener el control de los hijos. Va a ser quien nos corrija cuando necesitemos ser corregidos. Nunca va a ser nuestra autoridad, pero va a ser esa mujer que con amor nos va a corregir, que va a hablar bien de nosotros. Todo eso dice Proverbios 31:10, del versículo 10 hasta que termine el proverbio, que es el versículo 31. Y dice que esa mujer será alabada de Dios, que va a ser reconocida por sus hijos, que dentro de la sociedad va a tener un nombre bien sentado, ¿no? Esa es la mujer. Dice que es es como el fruto de la vid, que copa toda la casa. Entonces, el resumen que yo me permití poner es, la esposa satisface con suficiencia cada espacio que ella lo toma. La esposa satisface con suficiencia
cada espacio que ella lo toma. Yo no sé si usted ha experimentado, por ejemplo, cuando nosotros los hombres, en algún momento y en algún aspecto de nuestra vida, de pronto nos atufamos, nos hacemos bolas, ¿no? Y que de pronto venga el esposo y que le diga, maridito, mi esposa me dice así, me dice maridito o me dice tachito. Me dice, maridito, no te preocupes, déjame a mí esa parte. Y uno dice, no. ¿Por qué? Porque le conozco, porque sé quién es, porque sé cómo actúa, porque sé cómo hace, porque todo lo que se encarga lo hace bien, porque es un consuelo, porque es la amiga, la compañera, la amante. Qué lindo que la esposa llegue a hacer eso en nuestras vidas y que nosotros le apreciemos de ese modo, ¿no es cierto? De que sea mi confidente, ¿sí? Como mi esposa me solía decir antes, me decía, marido, no me ocultes nada. Y cuando algún rato yo le oculté algo, ¿sí? Se enojó, no fuertemente, gracias a Dios, pero le oculté era porque era una sorpresa para ella, ¿no? ¿Sí? Me dice, ¿qué estabas hablando con tus hijos? Yo, nada, porque además yo soy pésimo para mentir, ¿no? Para ocultar. No sé si a los hombres les pasa, pero somos pésimos. ¿Y qué estabas hablando? No, algo estabas diciendo. No, nada, ¿ves? No, si no me dices, me pongo brava. ¿Pero por qué te pones brava? Si no es nada. Claro, y era una sorpresa para ella. Entonces, y no era una sorpresa para después de 15 minutos, porque ellas quieren descubrir. Creo que era para un día después o 2 días después, no me acuerdo qué. No, sí, dice algo le estaba diciendo, porque justo acabaste de hablar por teléfono. Digo, se fijan en todo. Hasta cuando fue la sorpresa, le digo, mi vida, esto fue, esto que hasta te enojaste. Sí, era por esto. Ay, qué linda sorpresa. Así tiene que ser, ¿no es cierto? Entonces, es esa mujer que, que es como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, todo. Los hijos, estos que nos sacan canas, los hijos que había un decir antes, hoy ya no se escuchan muchos dichos y muchos decires, unos simpáticos, otros muy sabios, que decía, cuando los hijos son chiquitos, qué ganas de comerles. Y cuando son grandes, dice, ¿por qué no me comí? Sí. No tiene que ser así, no, sino que los hijos tienen que ser lo que dice aquí. Mire, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Las plantas de olivo son las productoras de aceitunas y que dan aceite. El aceite, bíblicamente, espiritualmente hablando, ¿sí? Habla de bienestar, habla de provisión, pero ¿sabe qué es más el aceite? Y bíblica e históricamente ha sido usado así. Es un bálsamo que sana. Eso es el aceite. Y dice que nuestros hijos son los generadores de ese bálsamo. O sea, nuestros hijos tienen que, a la postre, darnos paz, tranquilidad, satisfacción. Cuando ya estemos viejitos, seguridad. ¿Sí? Eso tienen que ser los hijos. Ese es el plan de Dios. Y quizás si no estamos encaminándoles en ese sentido, obviamente, ese va a ser el problema, ¿no? No decir, mis hijos son terribles, son el fruto de nuestro hogar los hijos. Los hijos no son fruto de la coincidencia, ¿sí? Ahora, claro, cuando ya crecen, cuando ya van tomando su independencia, van tomando sus propias decisiones, es posible que se distraigan, pero como siempre van a ser nuestros hijos, siempre habrá la posibilidad de enderezar su senda y encaminarles, ¿sí? Esos son los hijos. Dice que son como plantas de olivo, ¿sí? que están alrededor de nuestra mesa. La mesa es donde se comparte todo en la familia. Entonces los hijos van a suplir ese todo de nuestras vidas. Ya le digo, el olivo habla de aceite, habla de unción, habla de compromiso, habla de provisión, pero sobre todo es un bálsamo sanador, ¿sí? Que nuestros hijos nos traigan paz, que nuestros hijos, ya le digo, nos den seguridad, que sean el consuelo de nuestra vejez, que podamos contar con ellos, quizás nunca les molestemos, pero que tácitamente sepamos que de requerirlos estén ahí y con buena voluntad. No como decir, me toca atenderle a mi papá que ya está viejo, a mi mamá. Ahí he de decir yo como los antiguos, porque yo voy adoptando, conforme voy poniéndome antiguo, voy adoptando los dichos de los antiguos, ¿no?
Si vas a hacer de mala gana, deja nomás. Así decían los antiguos, ¿no? Si vas a hacer de mala gana, deja nomás, ¿ya? Entonces, que nunca lleguemos a decir eso, sino que sepamos que así como estamos dando todo por ellos, ¿sí? Que ellos estén en condiciones de retribuir lo que han recibido. Primero por amor a Dios y luego por el sentimiento que no tiene que desaparecer de nuestra familia y de nuestros hijos, que se llama gratitud. Gratitud. Si algo tenemos que ser los hijos para con nuestros mayores es gratos. Amén. Solo el tenor está de acuerdo. Qué bueno. Qué bueno que alguien esté de acuerdo. Y concluye diciendo, digamos en el versículo 4, el Salmo no concluye ahí, dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Sí? He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Dicho de otro modo dice, he aquí, estas son las bendiciones, este es el objeto, este es el proyecto que tengo yo para las personas que temen a Dios y que son bienaventurados y que se manejan dentro de los parámetros de Dios y que forman una familia. La familia tiene que ser ese remanso de paz para nuestras vidas. La familia nunca puede ser algo que uno quiera escapar. ¿Cuántas personas hemos oído? Yo digo hasta en mi época de juventud, en las épocas en las que nos casábamos, ¿sí? Entre los 23, 25, 26, 28 años que nos casábamos en mi época. Hoy se casan, hoy no se casan. Pero en mi época era así, algunos decían, yo quisiera casarme para ir de la casa. Como les decía el día domingo, quieren salir de Guatemala para Guatepeor. No, el hogar tiene que ser eso, ¿sí? Tiene que ser nuestro cuartel general. Tiene que ser nuestro reposo, donde nosotros llegamos y nos sentimos aliviados. Un lugar en el que anhelamos volver, un lugar en el que nos sentimos identificados, ¿sí? Y esa es la familia, ese es el hogar, ¿sí? La casa puede ser la construcción, pero el hogar es la parte anímica, sentimental, espiritual, que nos refuerza, que nos fortalece, sería lo mismo, que nos alienta, que nos impulsa, ¿sí? El saber que yo, en mi familia, yo tengo seguridad, yo sé que puedo contar con ellos, aunque cometa errores, porque no somos perfectos todos, ¿no es cierto? Pero saber que si yo llego a mi casa, sé que tengo el respaldo, en la posición que tengamos, ¿sí? Como padre, el respaldo de mis hijos, de mi esposa, como esposa, el respaldo y apoyarme totalmente en mi esposo. No digo hoy, pero fue en estos días que escuché algo de una mujer, ¿sí? Que como las mujeres también son un poco independientes, no está mal que sean independientes. Yo a veces molesto y vacilo con las empoderadas, pero eso hay que entenderlo de buena manera. Pero una persona decía, ¿no? Decía, mi esposo se resiente conmigo porque hay muchas cosas que no le cuento, pero no le cuento porque cuando le comento no me hace caso. Y es así, ¿no? Entonces, cuando te comento algo, ¿qué te parece? No sé, esto estoy pensando en hacer. Si quieres, harás nomás. Entonces luego deja de contarle y se molesta. ¿Por qué no me has comentado? Porque cuando te comento no haces caso, eres un menso. ¿No es cierto? Entonces dice, la cabeza de hogar que teme a Dios, el que sabe hacer bien las cosas como padre, como esposo, va a tener esa paz, esa tranquilidad, esa satisfacción de saber que el hogar que hemos formado es este cuartel general de la familia, ¿sí? En donde juntos nos sentimos seguros, en donde aunque salgamos cada uno físicamente a nuestras labores, a nuestros compromisos, pero sabemos que estamos unidos, ¿sí? Que nos amamos, que nos queremos, que estamos dispuestos a apoyarnos, que somos solidarios, que vamos a sacar la cara los unos por los otros. Amén. Pocos salmos más adelante, el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿sí? Este pequeño, solo el primer versículo del 133, porque luego hace una comparación con la unción del sacerdote Aarón. Pero esta parte que dice así, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Literalmente, ¿sabe qué significa eso? Significa, dice, mira qué lindo es verles a todos en armonía. Es decir, la armonía de la familia, ¿sí? La armonía de este núcleo esencial de la sociedad es un resultado. ¿Un resultado de qué? De todo un proceso anterior, de hacer bien las cosas. ¿Hemos fallado en la vida? Sí, hemos fallado. Hemos
¿Hemos cometido errores? Sí, hemos cometido errores. Algunos deliberados, otros por ignorancia. Yo digo que por desconocimiento, y yo he sido más fallido por desconocimiento que de manera deliberada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Sí? Encomendarnos a Dios, pedirle a Dios, ser honestos con Dios, ¿no es cierto? Y saber que Dios puede reconstruir, claro que puede reconstruir. Dios es el único, como Dios creador que es y que es el único creador, es el que puede recoger las piezas que han quedado de algo para hacer algo mejor. ¿Sí? Entonces fallamos como familia, como padres, fallamos como cónyuges, fallamos como hijos, ya, fallamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Reconocer. Reconocer que sí, que fallé, que me dejé llevar, que me distraje, cualquiera sea la situación. En realidad el justificativo no ayuda mucho, ¿sí? Más bien reconocer que hemos cometido errores, que no hicimos. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer. Lo que decíamos, hay que pelear con lo que decía Nehemías 4:14, hay que pelear por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras casas, por nuestras mujeres. No doblegarnos, ¿sí? Y saber que Dios puede reconstruir nuestras vidas, nuestra vida de familia, porque una lumbrera muy grande en donde se va a ver reflejada Dios es en la familia. ¿Puede verse y debe verse reflejada en cada persona? Sí, pero una lumbrera mucho mayor, mucho más grande es nuestra familia, ¿sí? Y eso es innegable. De tal manera que cuando hayan otras personas que quizás no quieren saber de Dios, que no vienen a la iglesia, etcétera, etcétera, de pronto ven nuestra familia, ¿sí? Cómo nos manejamos, ven lo que se ve, ¿no es cierto? Y que sepan, el hijo de la fulanita, la hija de la familia tal, sí, esa es la chica de la que me hablabas, que es una linda chica, que es racionalita, que es inteligente, que es aprovechada en lo bueno de las cosas, sí, que es muy prudente. Es hija de esa familia. Claro, claro, no podía ser de otro modo. Sí, si los papás son así. No, y el hijito no le has visto. No vamos a proclamar, no vamos a publicitarnos, no vamos a hacer TikTok para subir el comportamiento de nuestras familias. Vamos a permitir que Cristo se refleje en nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca y vamos para adelante, para atrás, ni para tomar impulso. Amén. Bienaventurados los que tememos a Dios, porque vamos a recibir mucha bendición. Amén.